grabar. Buenas noches y bienvenidos. Hoy hubo un cambio ahí de último momento y pues agradecemos el apoyo nuevamente del doctor Santos, que en esta ocasión pues nos va a dar otra plática muy interesante. En esta ocasión el tema va a ser sedación y analgesia en los pacientes bajo ventilación mecánica. Entonces, pues, gracias, doctor Santos, y adelante. Bueno, hola, ¿qué tal otra vez? Buenas noches a todos. Hoy un poquito más temprano que las veces pasadas. Vamos a hablar un poco sobre analgesia, sedación en los cuidados críticos, sobre todo en el paciente ventilado. Muchas veces tenemos la creencia, o por lo menos de anteriormente, cuando yo era residente de primeros años, que ventilación mecánica era igual a un paciente dormido. Si era un paciente que tenía que estar sin moverse, sin estar con esa famosa frase peleándose con el ventilador mecánico, o sea, que el ventilador mecánico hiciera todo. Actualmente, pues ya hay mucha evidencia, pues que realmente, pues no, ¿verdad? No es el caso de lo que tenemos que hacer. Actualmente, pues hay mucho de dónde ver ahí al respecto. Pues vamos a empezar. Ok, aquí este rápido es un video, ¿sí? Haz para poner en perspectiva que todos los temas que hemos visto hasta ahorita de ventilación mecánica nos llevan en conjunto a un paciente crítico, ¿sí? Un paciente crítico es aquel que tiene una enfermedad que amenaza su vida y que es potencialmente recuperable, ¿sí? O yo sé que en las salas de urgencias todos los días se ve al menos uno o dos pacientes críticos en todas las 24 horas. No se diga en cuidados intensivos, en las quirófanos, unidades de cuidados intensivos pediátricos, neonatales. Sí, entonces quiero que ustedes vean que todos somos un equipo, ¿sí? Yo creo que todos aquí hemos cambiado una llanta, ¿sí? Ya pónganse a pensarlo, cuando se poncha una llanta, ¿cuánto tiempo se tardan, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se tardan ustedes? O sea, nosotros, o sea, si bien nos tardamos media hora, yo creo, ¿no? Vamos a ver si reproduce. Vamos a callar un poquito para que lo vean. Miren, aquí se tardaron un minuto en cambiar las cuatro llantas, ¿sí? Las cuatro llantas se tardaron un minuto en cambiarlas, ¿sí? Todos ya tenían un papel designado, pero vean ahora, esto ya es hace casi 10 años, ¿eh? Eso fue hace 50 años. Aquí vemos que el número de personas ya creció completamente, ¿sí? Y cada persona, si ustedes la ven, tiene una función designada, ¿sí? Una llanta, una tuerca, levantar el carro, poner el combustible, lo que sea, ¿sí? Entonces van a ver, compárenlo. Los pasados se tardaron un minuto. Estos se tardan, vamos a ver, pues ni 3 segundos se tardan, ¿sí? Ni 3 segundos se tardaron en cambiar todas las llantas y vámonos, ¿sí? Esa es la diferencia, cómo ha evolucionado otra vez. Sí, vamos a verlo ahí de nuevo, analicen, si quieren, agarren cualquier persona y vean que él solo hace eso, ¿sí? Entonces, eso podemos traspolarlo a nuestras salas de urgencias, a nuestros hospitales, ¿sí? Todas y cada una de estas personas
son integrantes del equipo de salud, véase enfermeros, véase camilleros, véase intendencia, véase el urgenciólogo, el intensivista, el cirujano, ¿sí? Así es como ustedes de urgencias se recibe un paciente, ¿sí? Desde el personal prehospitalario es importantísimo. Si el paciente no es atendido adecuadamente en el área prehospitalaria, no importa que esté el mejor urgenciólogo, no importa que en la terapia intensiva esté el mejor intensivista, el mejor cardiólogo, lo que sea, si él no hace su trabajo, ¿sí? No va a llegar a buen puerto ese paciente, como en los pits que vimos el video, no va a salir el carro, ¿sí? Si el del combustible se equivoca, ya salió todo mal. Si el de una llanta se equivoca, pues no va a salir el carro. Si esos 3 segundos, ok, el paramédico, el área prehospitalaria nos lo lleva. Ustedes que están en urgencias, ¿cuántas veces no han vivido esto en la última semana, en las últimas 2 semanas, ¿sí? Un paciente politraumatizado donde el área de choque es un caos total, ¿sí? Es un caos, y ustedes tienen que encargarse de convertir ese caos, ¿sí? En un orden, ¿sí? Porque ustedes están viendo las cosas cuando se hacen caóticamente tienden a salir muy, muy mal. Sí, entonces el equipo de trabajo tiene que estabilizar al paciente y lo tiene que trasladar a una unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Aquí ya tenemos un paciente bonito, no tiene COVID, pero está estable, está ventilado, sí, lo están hemodializando, sí, todos los soportes que tiene, pero ya está estable. ¿Sí? Entonces aquí sigue el proceso de tratamiento hasta que nuestro paciente o nuestro carro, en el caso de los PITS, pues ya se va de su casa, ¿sí? Y aún así, aquí no acaba el camino de este paciente, hay que verlo posteriormente, ¿sí? Entonces, lo que trato de decirles es que todos debemos de llevar una secuencia de pasos, ¿sí? Para que el paciente le vaya mejor, ¿sí? Ahora, imagínense ustedes, si el primer video que vieron de los PICS de hace más de 50 años, cómo fueron evolucionando. Ahora imagínense una sala de urgencias hace 50, 60 años ni siquiera existían los urgenciólogos. Imagínense el caos que había. Era todos haciendo lo que se les venía en gana, todos haciendo lo que ellos pensaban que estaba bien y pues así le iba a los pacientes. ¿Sí? Entonces fueron evolucionando, aprendiendo de errores, ¿sí? Hasta lo que conocemos hoy en día. Así como los kits, los nuevos, los de hace 2013, 2014, ¿sí? Ahora imagínense todo lo que tuvieron ellos que practicar, que entrenar para que les saliera todo así. Entonces así, ustedes tienen que, nosotros más bien tenemos que ir puliendo todo para convertir esto, ¿sí? En esto, que se vaya a nuestro paciente de la mejor manera. Ok, ahí bien, nada más para que no se me quedaran dormidos. El tema, sí, que se va a revisar aquí es pseudoanalgesia o es analgosedación. Pregúntenselo ustedes de manera interna, ¿sí? Porque ¿qué es lo que tenemos que priorizar siempre? ¿Que el paciente esté dormido o que esté cómodo y no le duela? ¿Sí? Entonces, ahí se los dejo nada más para que lo vayan pensando. Tenemos que priorizar a nuestros pacientes una analgesia, o sea, el paciente por pura humanidad no le puede estar doliendo, nada, no le debe de doler. Y obviamente, imagínense un paciente crítico, ventilado, con catéteres, con sonda Foley, con sondas endopleurales, o sea, el paciente más grave que ustedes puedan ver, todo eso le va a doler. Si ustedes van y le toman muestras, le toman una gasometría, le va a estar doliendo, ¿sí? Hay otros pacientes que les vamos a tener que asegurar algo de sedación. De eso voy a hablar ahorita al rato. ¿Sí? ¿Qué tan sedado quiero a mi paciente? El delirium, ¿sí? El delirium tal vez no lo vayan a ver ustedes tanto en el área de urgencias, pero es parte del tratamiento para el paciente ventilado. Luego, también tenemos que movilizar a nuestro paciente. El mover a un paciente es parte de su tratamiento. ¿Sí? Si yo no muevo a un paciente, ese paciente va a hacer úlceras por decúbito, úlceras por presión, ¿sí? Va a hacer atelectasias y se va a debilitar más. Sí, entonces el mover a tu paciente ya no se vale eso de que no mover a tu paciente en 3, 4 días. Si no lo estás moviendo es por algo y tienes que resolver otra cosa. ¿Sí? Y hay que fomentar el sueño nocturno, ¿sí? Porque ahora imagínense ustedes estar en una sala de urgencias, en un área de terapia intensiva. Al paciente, si bien le va a entrar así bien pequeñito de sol, de luz de día. Si no, le va, no vas a ver, ¿sí?
Y imagínense ustedes, pónganse ustedes en una guardia cualquiera, ¿sí? En una guardia cualquiera, ustedes a veces no saben ya ni qué hora es, ya ni si está amaneciendo, si está, porque ahí adentro siempre está alarmando algo, siempre está llegando un paciente, ¿sí? Siempre hay mucho ruido. Entonces hay que conciliar un sueño adecuado para estos pacientes, ¿ok? Aquí ¿cuál es el problema? Hay varias, los pacientes son muy variables, ¿sí? Si nosotros como urgenciólogos, como intensivistas generales, nos ponemos a ver toda la gama de pacientes, son muy, muy variables, entonces va a exigir cambios dinámicos y frecuentes en las dosis y la selección de los fármacos. No es como una receta de cocina de que sí, a todos propomida, 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 sí, o propodexme, lo que ustedes quieran, no es igual, sí. Entonces, esta, como se los digo, a menudo se va a realizar con una combinación de fármacos. ¿Sí? Hay pacientes a los que es mejor darles propofol, hay pacientes a los que es mejor darles midazolam, benzodiazepinas, dexmedetomidina, X. ¿Sí? Esto va a ser conforme la patología, las condiciones de tu paciente y pues cómo lo quieres tener. Algunos estudios han logrado que algún determinado nivel de sedación es mejor frente a otro, pero esto no es tan aceptado realmente. Ahorita voy a dar un poquito de la revisión de la bibliografía actual. Y aquí el nivel de sedación varía mucho en comparación de un médico a otro. Algunos médicos los dejan muy, muy sedados, se tarda mucho en despertarlos, de unidad a unidad. Y aquí también, la verdad, abundan las opiniones de los expertos. No hay tanta evidencia a nivel mundial que nos recomiende. ¿Ok? Entonces, así, ¿cuántas veces no hemos visto a lo largo de estos casi 2 años esta imagen? Un paciente ventilado, un paciente pronado, un paciente con SDRA por SARS-CoV-2 X, ¿sí? Así imagínenselo. Entonces, este paciente puede tener dolor, a lo mejor no tiene ansiedad, o a lo mejor sí, porque no lo están sedando bien, a lo mejor solo le pusieron bloqueo neuromuscular, puede tener disnea y algunas otras formas de angustia, ¿sí? Ahora imagínense ustedes que a lo mejor este paciente no está intubado, porque yo no le alcanzo a ver el tubo, ¿verdad? Pero pues todo eso lo va a tener. Entonces los pacientes críticamente enfermos pueden experimentar todas estas sensaciones que son desagradables para todos. Nadie quiere tener dolor, nadie quiere estar ansioso, nadie quiere tener disnea, ni nadie quiere estar angustiado. Esto en los pacientes con ventilación mecánica también se puede llegar a dar, ¿sí? Porque como les decía, no es lo mismo un paciente con ventilación mecánica o intubación endotraqueal a que esté completamente dormido. En el entorno de cuidados críticos y medicina de urgencias, no es ideal para la comodidad del paciente. O sea, ¿por qué? Porque el paciente tiene tubos, sondas, suturas, hay muchos monitores, hay punciones a cada rato, entonces, pues eso es deleterio, es malo para el paciente. O sea, es un entorno hostil, eso es lo que les trato de decir. Aquí hay interrupciones del sueño, hay niveles de luz, o sea, la luz artificial nos altera a todos y el sonido, ¿sí? Entonces, aquí los principios básicos de una sedación analgesia, analgosedación, es brindar comodidad a todos los pacientes, aliviar el sufrimiento, siempre alivien el sufrimiento, siempre dicen, o sea, que si no puedes curar, por lo menos alivia un sufrimiento, un dolor, ¿sí? Y los peligros asociados siempre con la sobresedación, ¿sí? Aunque hay intervenciones que no son farmacológicas, y pueden mejorar la comodidad de nuestro paciente desde la movilización, el hablar con tu paciente, ubicarlo siempre en dónde está, qué hora es, qué día es, ¿sí? La administración de analgésicos y sedantes van a reducir la sensación de dolor, ansiedad, controlan la agitación y pues generalmente tolerar más el entorno de los cuidados críticos, ¿sí? Aquí siempre va a haber siempre que tu paciente tenga todo eso, va a tener una respuesta adrenérgica a este estrés, ¿sí? Entonces, no es como que digamos, pues le está doliendo o es ansioso, pues no le va a pasar nada. Sí, no, aquí el paciente va a tener hipercoagulabilidad, intolerancia a la glucosa, aumento del catabolismo, inmunosupresión y trastornos de sueño y posteriormente delirio, que el delirio ahorita pues es un factor de riesgo independiente que aumenta tu mortalidad de un paciente en cualquier entorno y en cualquier etapa de tu hospitalización. Desarrolla delirio, se mueren más que los pacientes. Esto puede precipitar eventos adversos como isquemia miocárdica, aumento de presión intracraneal,
taquiarritmias, hipertensión. Así que como lo vemos, es un paciente que está totalmente estresado, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver de las últimas guías de prevención y manejo de dolor, agitación, sedación, delirio, movilidad y también en todos los pacientes en la UCI, ¿sí? Es de lo último que hay, en 2018. Aquí podemos ver otro tipo de evidencias también. Estas son guías que están ahí ya gratuitas y nada más les vamos a hacer como un leve resumen. Aquí es una línea del tiempo, ¿sí? La evolución en el tiempo, a inicios de los años 80 hubo muchos avances tecnológicos en las UCIs, ¿sí? Empezó a haber que ventiladores, empezó a haber que muchos dispositivos, que el fan gas, muchas invasiones. Entonces, aquí los pacientes pues referían mucho disconfort. Entonces, aquí se empezó a seleccionar fármacos que principalmente venían de dónde, o sea, la medicina intensiva, la medicina de cuidados críticos, ¿sí? Viene de la anestesia, ¿sí? Los primeros intensivistas eran anestesiólogos y de ahí vienen prácticamente todos los primeros sedantes. Aquí lo que era predilecto para todos los médicos en estos años, se usaban sedaciones muy profundas, relajaciones musculares excesivas, o sea, de RAS de -5, no, o sea, para que, lo que le decía, el paciente no se pelee con el ventilador, que el paciente no se mueva, ¿sí? Entonces, obviamente a sus pacientes les iba pésimo, ¿sí? Les iba muy mal, se morían muchos de sobresedación. Siempre quédense con esa palabra, la sobresedación va a matar a tus pacientes, ¿sí? A mediados de los 90 salieron las primeras pautas, ¿sí? Aquí ya vamos en el año 90. Aquí, aquí. Pero aquí se emitieron nada más 6 recomendaciones, había nada más 23 referencias, les digo, apenas como que empezaba ahí la bibliografía a salir. Se inicia con el uso de MIDA, uso de Propo, ahí lo introdujeron en el 88, a las UCI en el 93, y el MIDA fue escrito en el 76 y lo empezaron a usar en los 90, ¿sí? Antes del MIDA se usaba el lorazepam, ¿sí? Pero aquí, pues, como lo pueden ustedes casi obviar, que los efectos de sedación eran prolongados. Los despertaban hoy, despertaban como 4 días después, ¿sí? Entonces, se prefirió después ya benzodiazepinas ya de acción corta, de un efecto no tan largo, aunque pues podemos ver que el midazolam sigue teniendo muchos efectos de esos. Y aquí se empezó también con el propofol. Sí, aquí el objetivo principal después, empezamos acá estamos el propofol, la analgesia, sí, empezó a ser como que dijeron, ya el objetivo ya no es que esté tan dormido tu paciente, ya no necesito que esté tan dormido, necesito que no le duela, ¿sí? Que no esté sufriendo mi paciente, eso es lo principal. ¿Sí? Allá por el 2002, las guías PAD incluyeron algo muy importante, ¿sí? Es el manejo del delirio. Sí, el delirio, como les comentaba hace rato, es un factor de riesgo independiente para cualquier patología crítica, ¿sí? Entonces, en el 2013, ya vamos por acá, ¿sí? Salieron las siguientes guías con 55 recomendaciones, ya fueron bastantes, ¿sí? Y ya más de 30, 40 referencias. Aquí pues ya empezaron con todo el manejo, ¿sí? Ya nos recomendaban priorizar el manejo del dolor, tratar el delirio, prevenir el delirio, principalmente todo esto, ¿verdad? Y las últimas, acá en el 2018, las guías PADIS, y las que les mostré ahorita en la diapositiva pasada, aquí se emiten 71 recomendaciones y ya son más de 71 referencias. O sea, aquí es como les digo que eso también de la medicina basada en evidencias, cómo va a ir creciendo, ¿sí? Las siguientes guías, pues, no deben estar muy lejanas a salir. No vamos a hacer como tal una revisión extensa de estas guías, porque, pues, no, ¿verdad? El manejo del dolor, sí, como tal, yo también voy a priorizar el manejo del dolor. Yo quiero que a mi paciente no le duele el dolor. Se va a experimentar con frecuencia tanto en urgencias, en cuidados intensivos, porque hay procedimientos invasivos, son pacientes postquirúrgicos, son pacientes politraumatizados, hay dispositivos de monitoreo, la misma inflamación de tu paciente y el que no muevan a tu paciente les va a doler. Simplemente imagínense ustedes o acuérdense cuando esas veces que se duermen mucho tiempo así de posguardia, amanecen adoloridos. ¿Sí? El tratamiento del dolor es responsabilidad de su cuidador, principalmente el médico, pero también hay que involucrar a la enfermería. Hay que aliviar el sufrimiento.
como tal, el desencadenamiento del dolor tiene efectos deleterios, su control o alivio tiene efectos beneficiosos. Se controla mejor la glucosa, quita la isquemia miocárdica o ese factor, tiene una mejor sincronía con el ventilador, ya no disfunciona tanto el sistema inmunológico, no tiene ventilación alterada, o sea, el paciente está tranquilo y puede tener un tubo endotraqueal y todas sus invasiones y no referir ningún dolor. Y obviamente, pues, hay que fomentar ahí el sueño. Un tratamiento eficaz del dolor comienza con la suposición de que el paciente puede tener dolor. Tú te tienes que preguntar siempre, ¿a mi paciente no le estará doliendo? Y entonces tienes que evaluarlo, ¿sí? Entonces aquí en el entorno de los cuidados críticos hay varios tipos de dolor. Uno es el somático, visceral, neuropático, ¿sí? Desde ahí tú tienes que empezar a ver, ¿tiene dolor mi paciente? ¿Qué tipo de dolor es? Y cómo lo voy a manejar, ¿sí? Entonces lo primero es, ¿cómo evalúo el dolor? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a evaluar? Si ustedes pónganse ahí a reflexionar, ¿realmente yo evalúo el dolor? ¿Realmente yo estoy pensando que a mi paciente le puede estar doliendo? O sea, porque a lo mejor no se va a mover porque tiene propo y beclonio o cisatracolio, lo que ustedes quieran, pero le puede estar doliendo, ¿sí? Entonces, aquí puede haber un deterioro cognitivo, comportamientos observados que se van a relacionar al dolor, ¿sí? Hay escalas, ¿sí? Hay dos escalas principales que están bien validadas. Una es esta, la escala de CIPOT, ¿sí? Que van factores o ítems, así como la expresión facial, movimiento de los miembros, la tensión muscular, ¿sí? Adaptación con el ventilador, perdón, y la vocalización, ¿sí? Esto para pacientes que obviamente, pues, generalmente no pueden hablar porque tienen un tubo. Ustedes ahí en el área de urgencias se ve con una escala visual analógica, el paciente te puede decir que sí duele, pero un paciente ventilado, como es el módulo, pues no te va a decir, ¿sí? Esa es la primera, ¿sí? Aquí debemos de tener una escala muy baja de cero, ¿sí? Y la otra es la escala BPS. Aquí evalúa tres nada más, una es la expresión facial, movimientos de los miembros superiores y la ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, aquí lo mínimo y lo ideal que debemos de tener en nuestros pacientes es tres, ¿sí? Y estas escalas, la que ustedes quieran, agarren la que quieran, yo les recomiendo mucho esta porque es muy, muy fácil de así hacerla en 3 minutos, 2 minutos menos, ¿sí? Sí, traten de hacerla o háganla cada turno estén viendo a tu paciente o cada que mi paciente tenga alguna alteración y que yo esté sospechando que haya dolor. Si para en la mañana tenía 3 y para en la noche ya tenía 5, ¿por qué? Porque el paciente está tosiendo, luchando contra el ventilador, bla, bla, bla. Entonces es momento de ajustar la analgesia, ¿sí? Ahorita vamos a hablar sobre los medicamentos, ¿sí? Ahora bien, vamos a evaluar la profundidad de la sedación, ¿sí? Aquí lo importante de la sedación es qué tan sedado quiero a mi paciente, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Cuál es mi objetivo de la sedación? ¿Sí? Hay varias escalas, así como les digo, pero la de las más usadas es esta, ¿sí? La escala de RAS, ¿sí? La escala de RAS, aquí podemos ver a nuestros pacientes generalmente, cuando iniciamos una ventilación mecánica, sea por la patología que sea, ¿sí? Generalmente los vamos a querer en un rango de sedación profunda, ¿sí? Y esto muy probablemente les toca a urgencias, primer contacto y el paciente que intuba al paciente. Pero recordemos que en nuestras salas de urgencias el paciente no debería estar tanto tiempo, o sea, que debería irse a una terapia intensiva o a lo que sigue, ¿verdad? Pero pues estamos en México y en el IMSS no es así, o sea, ustedes pueden tener ahí un paciente sedado, intubado por varios días, ¿sí? Si no es que más semanas, y más si esos de la UCI que no les aceptan a los pacientes. Entonces, ustedes tienen que evaluar, ¿sí? Día con día, ¿sí? Aquí, si podemos ver que una sedación más profunda se va hacia un número más negativo, ¿sí? -4, -5 es un paciente que pues, realmente ya no tiene ninguna respuesta ni prácticamente nada. Y un paciente con +4, sí es un paciente que está combativo, ansioso y está violento. O sea, tanto esto, el +4 como el -5 es peligrosísimo, ¿sí? Imagínense un paciente que está con sedación profunda, o sea, prácticamente ya casi, casi le quitaron los reflejos de tallo. Pero imagínenlo, ¿sí? No van a saber ni cómo se valora neurológicamente, no vamos a saber, y más si lo tienen así por días. O sea, el paciente no va a pelear y no se va a saturar probablemente, pero pues, no le va a ir bien a ese paciente, ¿sí?
Ahora también imagínense el contrario, un paciente con +4, que está combativo, que es ansioso, que está violento. Este paciente es un peligro para él mismo, o sea, se puede arrancar tubos, catéteres, todo, puede caer de la cama. ¿Sí? Entonces, aquí hay patologías, si hay patologías que requieren una sedación profunda, ¿sí? Algunas, si se acuerdan ahí, menciónenlas en el chat, si no, una es SDRA, o sea, actualmente vemos a un paciente con COVID, SARS-CoV-2, un SDRA severo, un estatus asmático, una hipertensión intracraneal, un estatus epiléptico. Sí, son algunas de los, son pocas, son muy, muy pocas, sí, las que van a necesitar una sedación muy profunda. Aquí enviaron un mensaje, ¿ok? Sí, aquí está bien. Neurocríticos, SDRA, sí, neurocríticos que tengan sospecha o confirmación de hipertensión intracraneal. Muy bien. Sí, pero si no tienen nada de eso, o lo tuvieron al principio y a la mañana siguiente o al turno siguiente, ustedes lo están evaluando, ¿sí? Tienen que decirse, mi paciente todavía requiere este RAS de -4, ¿sí? Mi paciente todavía requiere toda esta sedación o lo puedo despertar, ¿sí? Entonces, siempre tienen que hacerse esa pregunta. ¿Por qué? Si ustedes mantienen un paciente aquí entre 0 a -1, más o menos, ¿sí? Es un menor tiempo de intubación, son menos traqueostomías, menos infecciones. Por el contrario, si ustedes lo ven acá, ¿sí? Si mantienen a sus pacientes por más tiempo en -4, -5, aumenta la mortalidad, aumenta el delirio, aumenta la extubación, aumentan los días de estancia, aumentan, si lo quieren ver así, o sea, un día que tengan su hospital, así, aumentan los costos, ¿sí? Aumentan las infecciones, o sea, le va mucho peor a un paciente que tienen sedado nada más porque sí. ¿Sí? O sea, siempre tienen que evaluar hacerse esa pregunta ustedes todos los días, ¿todavía requiero tanta sedación con mi paciente? Y si no, pues es hora de ir quitando todo eso. Ok, muy bien. Aquí siempre, aquí. Eviten la sobresedación. No sobreseen a sus pacientes. La sobresedación mata a los pacientes. De hecho, bueno, no lo puse en estas diapositivas, pero yo creo que ya han leído o escuchado hablar ahí en la terapia intensiva sobre los protocolos cero. ¿Sí? Los protocolos cero son una gama de protocolos que hicieron los españoles hace ya como 10 años. ¿Sí? Neumonía cero, bacteremia cero, ITU cero. Actualmente, en este año, sacaron otro que se llama sobresedación cero. ¿Sí? Entonces, les digo, no lo puse aquí, pero eviten. ¿Sí? Aquí, ¿cómo monitoreamos? Esa es la escala de RAS, de hecho es una escala que podemos tanto seguir nosotros como seguir el enfermero. ¿Quién es el enfermero o enfermera? ¿Quién es el que le está moviendo a la sedación? Ellos, y ellos generalmente son los que están más ahí con nuestros pacientes, ¿sí? Nosotros le decimos a nuestro enfermero o enfermera, quiero un RAS de 0, ¿sí? Quiero un paciente que esté tranquilo, esté despierto, que siga mis órdenes, ¿sí? Entonces, este enfermero o enfermera ya no le va a subir al Propofol, ya lo vamos a quitar. Él mismo te puede retroalimentar de decir, doctor, a lo mejor lo estamos sobresedando. ¿Sí? Ok. ¿Cómo monitoreamos esta sedación? Sí, hay un aparatito, es el BIS, ¿sí? El índice bioespectral. Te recomienda, sí, 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 también si tienen ahí, ¿cómo se dice? El recurso en hospitales grandes, en hospitales donde sí se tengan o a veces en las terapias intensivas, se puede tener el BIS. Sí, lo ideal es mantenerlo aquí, entre 40 y 60. Sí, por arriba estamos sobresedando a nuestros pacientes, por abajo el paciente está en un riesgo de despertarse. De igual manera, sí, no es que siempre, siempre vamos a tener en 40, 60 nuestros pacientes. No, aquí va a depender de la patología del paciente y del momento, ¿sí? Si es un paciente con SDRA, tuvo SDRA, pero yo ya lo estoy haciendo, le estoy haciendo winning, entonces ya no lo voy a querer en 40-60, ya lo voy a querer un poquito más abajo, ¿sí? O a lo mejor ya no quiero a este paciente, ya no lo quiero estar monitoreando con el KISS. Sin embargo, si ahorita igual empezamos con SDRA severo, ¿sí? El paciente está bloqueado, o sea, no se va a estar moviendo, ¿sí? Funciona generalmente cuando tu paciente no puede estarse moviendo, con un bloqueo neuromuscular. Si está en 60, 80, ¿sí? Este paciente corre el riesgo de que no lo estés sedando adecuadamente. Entonces, estrategias de sedación y analgesia en cuidados críticos en pacientes adultos. Entonces, después de todo esto, a lo mejor muchos están así como que, pues, ¿ahora qué?
Ahora, ¿qué rollo? ¿Qué onda? ¿Cómo le hago? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Y esto salió en el año, allá como el 2018. Sí, es un concepto que sacó ahí Jan Vinten. ¿Sí? Este es el concepto eCash, ¿sí? Y la E es de early, eso es temprano, una implementación temprana, ¿sí? Aquí tenemos que tener a nuestros pacientes que estén confortables, que estén cooperadores, que estén calmados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con opioides. Ahorita vemos los medicamentos, ¿sí? Una analgesia multimodal con varios opioides. Entonces, la analgesia es primero, ¿sí? Olvídense de todo eso, igual para cuando intuben, no van a intubar a un paciente sin darle analgesia. Yo sé que en urgencias está difícil todo eso, pero por favor no lo vayan a hacer porque les lo peor. Y si los llego a ver, yo algún residente, yo sí, pues lo regaño. Después, vamos a ver los sedantes. Tenemos que administrar los sedantes mediante objetivos, ¿sí? Aquí, lo que les decía, vamos a evaluarlo, vamos a ver qué tan sedado lo quiero. Sí, lo vamos a estar movilizando, vamos a promover el sueño, vamos ¿cómo se dice? A involucrar a la familia, ¿sí? Y aquí tenemos que humanizar la patología. A nuestro paciente nunca lo debemos de perder de vista que es una persona, ¿sí? Es una persona como ustedes, como yo. Esa persona, ese hombre, esa mujer, es papá de alguien, es hermano de alguien, es hijo de alguien. Entonces, así como ustedes quisieran que trataran a sus papás, que Dios los libre de una enfermedad crítica, la verdad, así traten a sus pacientes. Y lo primero es quítenles el dolor. ¿Sí? Entonces aquí la estrategia analgésica va a ser dinámica, no todos los enfermos necesitan lo mismo y el dolor puede variar a lo largo del día. Y la analgesia, el dolor y la sedación tienen que monitorearse. ¿Sí? Aquí la analgesia va a ser dinámica. Tenemos que conocer, perdón, condiciones previas. Si mi paciente ya tenía neuropatía diabética, tenía un dolor crónico, ¿sí? Tenemos que saberlo a nuestros pacientes que ya les puede estar doliendo ¿cómo se dice? Una articulación, algo, lo que sea. Después, tenemos que hacer incrementos puntuales cuando esté indicado, ¿sí? Después también tenemos que hacer una reevaluación diaria. Yo no me quedaría tan corto en hacerlo de manera diaria, sino hacerlo al menos a turno, ¿sí? Y vamos a estarlo monitoreando, ¿sí? Bueno, la escala visual analógica ahí pues se eleva. Si el paciente puede decir que le duele, pues obviamente, ¿sí? Si el paciente puede, ustedes les ponen una escala de decir, señale del 1 al 10 cuánto le duele, pues ahí lo va a decir. Pero si no, pues las escalas conductuales como el CIPOT, el BPS, ¿sí? Y los objetivos, ¿sí? Aquí, primero, vamos a identificar y tratar el dolor, va a ser la prioridad. Aquí los opioides van a ser la primera opción de nuestro tratamiento. Aquí los analgésicos opioides son la primera línea de tratamiento de todos los pacientes, todo tipo de dolor. Es la primera línea de defensa. Entonces, aquí tenemos que hacer algo que se llama analgesia multimodal. ¿Por qué? Porque sabemos que el uso prolongado de opioides, ¿sí? Dígase fentanil, morfina, remifentanil, ¿sí? O sea, nos va a llevar a efectos secundarios. Si por algo estos medicamentos están tan controlados en todos los hospitales, en muchos hospitales públicos la verdad ni hay, y en otros los controlan demasiado, ¿sí? ¿Por qué? Ocasionan delirio, ocasionan debilidad, ocasionan adicción, ¿sí? Ocasionan algo que se llama abstinencia, ¿sí? Entonces, cuidado también. Aquí podemos ver, pues, todos estos antibióticos, estos medicamentos, ¿sí? Que podemos ver que el primero es el fentanil, ¿sí? Las ventajas, ¿sí? Bueno, perdón, primero les voy a hablar sobre la morfina. Sí, la morfina es el opioide clásico, sí, ya tiene muchísimos años que se describió. Aquí, ¿qué es lo que pasa con la morfina? Aquí podemos ver las inicios de acción, dosis, todo eso. Ventajas, es preferible en pacientes que están hemodinámicamente estables o que tienen hipertensión, ¿sí? Por ejemplo, edemas agudos de pulmón, pues alguien que tenga una reacción, una hipertensión secundaria ahí al dolor, ¿sí? Desventajas, se acumula en falla hepática y en falla renal, ¿sí? Estos pacientes no hay que usar morfina
En tejido adiposo, pacientes muy gorditos, ¿sí? Ahí se va a empezar a acumular. Y obviamente cuando nosotros lo retiremos, no es como que lo vamos a retirar, no es aquí de que 5 minutos después ya le va a quitar el efecto, sino que pues se va a empezar a acumular y las vidas medias se van a acumular hasta 3, 4, ¿sí? Entonces se va a tardar bastante. Las desventajas, otra es la hipotensión. Recuerden, la morfina, hay una liberación muy importante de histamina, ¿sí? Entonces va a provocar una hipotensión muy marcada. Entonces un paciente que estaba inestable, que está hipotenso, lo pueden darle así como que la última patadita para que se vaya ya con San Pedro. Entonces en estos casos tampoco vamos a usar morfina, pero es el opioide pues predilecto, ¿no? Aquí estoy viendo que ya mero se nos acaba el tiempo, queda menos de un minuto. Aquí nos volvemos a conectar ahorita. Y pues bueno, el fentanil, ¿sí? En cuanto a las ventajas, causa menos hipotensión, ¿sí? No hay liberación de histamina, no hay acumulación de disfunción hepática o renal. Sí, las desventajas, son inhibidores, los inhibidores del citocromo aumentan los efectos